Bien, ya estamos de regreso en vivo y en directo aquí en TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Vamos a establecer contacto con uno de nuestros equipos en terreno que está con el Ceremi de Transportes, entiendo. ¿Ceremi de Transportes está por ahí? Sí, Hugo, estamos aquí, así que buenas tardes. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Estamos en vivo y en directo vía 4G. Queremos salvar algunas dudas que tiene la población. Esto ya lo hemos conversado cuando tuvimos el tema del cordón sanitario, las modificaciones que se hicieron luego y con lo que pasó en Penco y en Tome, pero de igual forma estamos hablando del Concepción Metropolitano. Aquí viven cientos de miles de personas y queremos tener claridad sobre ese tema. Primero, asegurarle a la gente que efectivamente va a haber transporte público funcionando a contar de mañana, digamos, en plena cuarentena. ¿Va a haber transporte público funcionando? Así es, va a haber transporte público funcionando, no tan solo de buses, sino que también de taxi colectivo y biotren. Todo el transporte público va a seguir funcionando. Lo que queremos es garantizarle a las personas, a todas aquellas que necesitan y teniendo salvoconducto correspondiente necesitan movilizarse, van a disponer de transporte público. Lo ideal es que la mayoría se quede en su casa si no necesita salir, pero va a haber transporte público. Ahora, obviamente, que ese transporte público va a disminuir en términos de frecuencia y flota, porque lo que queremos es que sea solo aquellos que necesitan movilizarse tengan transporte público. Entonces, estamos hablando que hoy día, por ejemplo, en el Gran Concepción, todos los buses del Gran Concepción operan al 50% de la flota. Hoy se van a disminuir alrededor del 25% de la flota cuando ingrese la cuarentena. Por lo tanto, tendríamos que hacer un llamado a la gente que si va a salir a tomar micro, podría existir la posibilidad que se demore un poco más o mucho más de lo que habitualmente se demora en pasar la micro, porque las micros pasan bien seguido, eso es la verdad, cada 5 minutos, cada 10 minutos pasa la micro de un recorrido X. Ahora eso se va a extender y el distanciamiento entre máquina y máquina va a ser mucho mayor, ¿no es cierto? Efectivamente, sobre todo en el horario valle, es decir, no en las horas punta. En las horas punta, más o menos el funcionamiento va a estar bastante cercano a lo que se tiene hoy, pero ya en horario valle va a estar más distanciado porque lo que se pretende justamente es que todo el mundo se quede en su casa. Para eso es una medida restrictiva de cuarentena y por lo tanto nosotros garantizamos transporte público, pero también nos interesa facilitar el que haya distanciamiento en ella y tranquilidad en términos de que no va a haber una cantidad de buses en la calle como para que todo el mundo salga, porque ese no es el objetivo. Muy bien, ahora ¿qué pasa específicamente con el biotren? El biotren, entiendo, también va a disminuir su frecuencia. ¿Ha conversado usted con la empresa que le han señalado? Así es, nosotros conversamos con la empresa, acordamos ya, ellos informaron ayer en la tarde los nuevos horarios y las nuevas frecuencias que tiene Biotren a partir de la cuarentena del día lunes. Por lo tanto, las personas ahí se pueden informar de a qué hora van a estar los servicios a diferencia de los servicios que tienen hoy. ¿Hay una variación? Sí. ¿Hay una disminución? También. Pero está garantizado todos los servicios de Biotren, es decir, desde Hualqui hacia Talcahuano en la línea 1 y desde Concepción a Coronel también en la línea 2, sin ninguna dificultad de términos de que las personas que son usuarias habituales del Biotren se mantiene el servicio. Ahora, es súper importante algo, Hugo, que hay que aclarar. Cuando teníamos cordones sanitarios, uno llegaba al punto de control porque había un punto de control establecido, sí, y por lo tanto las personas sabían que en ese punto de control le iban a controlar su salvoconducto. Así y en caso de no tenerlo se les devolvía y no se les dejaba pasar. Eso es muy distinto a lo que sucede cuando hay cuarentena, porque en cordón la gente no puede salir de la comuna, pero en cuarentena la gente no puede salir de su casa. Así es. Y por lo tanto los pueden controlar en cualquier lugar dentro de una comuna en cuarentena, caminando, arriba del transporte público, esperando bus en un paradero, le pueden controlar y le pueden solicitar su permiso temporal para poder salir o permiso colectivo. Si no lo tiene, a diferencia de lo que pasaba en los cordones que le dicen vaya para su casa, aquí lo pueden detener y le pueden iniciar un sumario sanitario que va con una multa de 300.000 pesos hasta 1 millón. Entonces no es lo mismo salir en cuarentena que salir cuando hay cordón sin permiso. Por eso es que deberíamos notar una importante disminución de personas, una importante disminución en la movilidad de las personas. Los permisos en cuarentena son bien específicos. Están los permisos de trabajo, evidentemente, para los servicios esenciales, pero cuarentena en rigor para hacer compras por un horario determinado. También se va a fiscalizar esa circunstancia, decirle a los televidentes, o sea,
Si usted dice que va a ir a comprar a tal lugar y es fiscalizado, debería ser fiscalizado entre la casa y el lugar de compra, digamos. O sea, yo no podría, no sé, ir a comprar aquí en Concepción, estoy pensando que en el canal, ir a comprar a un local del centro de Concepción y me pillan en San Pedro. Si me pillan en San Pedro y ven mi permiso, digamos, que dice que yo tengo que ir a comprar al centro de Concepción, también me van a tomar detenido. Entonces no es un permiso para andar en cualquier lado, es el permiso para hacer esencialmente lo que se autoriza. Hay que tener harto ojo con ese tema, Le quiero preguntar por otra circunstancia que notamos hoy día. Entiendo que se autorizó, Seremi, a las plantas de revisiones técnicas a funcionar. Fueron consideradas como servicios esenciales. Hace poquitos días parece que salió ese asunto. Y hoy día vimos en varias revisiones técnicas que estaban absolutamente colapsadas de gente, porque claro, hay dígitos que hay que cumplir, en fin. ¿Cómo ha visto ese tema? Estamos mostrando en pantalla, de hecho, un calendario de renovación de revisiones técnicas. Junio, agosto, septiembre corresponde... dígito 5, septiembre dígito 6, octubre dígito 7, noviembre dígito 8. Pero bueno, el problema, Seremi, es que vemos la misma aglomeración. Claro, la gente está en su auto, digamos, no está en la fila ahí juntos unos con otros, pero también tenemos ahí un tema, efectivamente. A ver, hay que hacer una distinción ahí respecto de qué pasa en las plantas de revisión técnica. Las plantas de revisiones técnicas han seguido funcionando y lo que se ha hecho desde el Ministerio es prorrogar los permisos de las plantas de revisión técnica, es decir, su revisión técnica en distintos meses. Y eso es vigente. Lo que pasa es que hay algunas personas que no lo saben, eso es lo primero. Entonces, lo primero es que se revisen porque el término de dígito que le correspondía cada mes se ha prorrogado por 2 hasta 3 meses. Perfecto. Por lo tanto, los que corresponden el dígito 6, por ejemplo, en septiembre, para poner cualquiera, está prorrogado hasta, no me acuerdo si hasta noviembre. Entonces, hay prorrogación, pero la gente no lo sabe, eso es lo primero. Y por lo tanto, ahí hay un grupo. Y segundo, lo que ha hecho el Ministerio es que está solicitando que efectivamente las plantas de revisión técnica sean consideradas como empresas esenciales. Hoy día no lo es y todavía no sale aprobado, pero el Ministerio lo que hizo ya fue, lo solicitó, porque efectivamente es un servicio que se necesita, la gente está usando más el automóvil y por lo tanto lo que queremos es que no llevemos una aglomeración a otro lado, digamos, claro, porque finalmente es cierto, las personas están en su auto mientras esperan en la fila, pero a posterior a eso tienen que entregar su auto y tienen que esperar en la revisión técnica, hacer la fila para pagar y todo. Por lo tanto, se produce una aglomeración en la propia planta de revisión técnica. Entonces, lo que queremos es que exista también distanciamiento. Por lo tanto, lo que se está haciendo es que se incorporen como esenciales, porque eso va a permitir que efectivamente, al ser esencial, las plantas de revisión técnica puedan efectivamente trabajar en cuarentena y además utilizar a todo su personal, cosa que hoy día no pueden hacer. Muy bien, y lo último que le quería preguntar es el tema del transporte interurbano, digamos, Collao y esos lugares, ¿cómo van a operar en cuarentena ahora? Operan tal cual, porque esto es desde el inicio de la pandemia, cuando la autoridad sanitaria transformó a todos los terminales, tanto aéreos como terrestres, en aduana sanitaria, eso se mantiene exactamente igual, es decir, los servicios se pueden prestar. Los pasajeros deben sacar un pasaporte sanitario que les permite comprobar que no son portadores ni contagiados del virus y además se le hace un seguimiento, es decir, los buses deben tener una lista de pasajeros de tal manera de cualquier situación se pueda pesquisar y hacer la trazabilidad correspondiente. Se agregó ahora una condición especial que este pasaporte sanitario, estas aduanas sanitarias estaban solamente en algunos terminales, no en todos. Por lo tanto, ahora es posible que las propias empresas de buses, sus inspectores de buses, puedan fiscalizar el portar ese pasaporte sanitario y hacerlo exigible para subir o no de tomar ese bus. Así que es súper importante que la gente que va a viajar lo va a poder hacer en transporte interurbano, pero debe necesariamente portar su pasaporte sanitario. Bueno, pero eso también debería disminuir de manera importante ahora en cuarentena, porque se supone en estricto rigor que la orden es no salir de la casa. Si tiene que hacerlo, va a ser solo por la
solo por lo estrictamente necesario y debidamente autorizado por la autoridad sanitaria, por la famosa comisaría virtual. De otro modo, debe quedarse en su casa. Si hacemos una cuarentena buena, yo lo he dicho en todos los tonos, Seremi, si hacemos una cuarentena buena, corta, efectiva, bien fiscalizada, donde haya disciplina ciudadana, esto lo vamos a sacar después del 18. Si no, porque el 18 ya está claro, vamos a pasar en cuarentena. Si no, después del 18 podemos seguir y ojalá Dios quiera no mucho tiempo más. Muchas gracias, don Jaime, ha sido usted muy gentil por atender el llamado de TV Noticias. No, gracias a usted y un saludo, Hugo, y a toda la gente. Muy bien.